Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio número 2 al economista y al viajero, porque es un viajero. La semana pasada estaba en Marbella, hace 2 semanas estaba en Miami y hace un par de meses estaba en Tailandia. O sea, no para. Yo trabajo mucho. Entonces, si fuera de vacaciones, pues yo creo que no me he ido en mi vida de vacaciones. ¿No te has ido de...? En mi vida de vacaciones. Sí. En todos los sitios tengo algo que hacer, que es una pena. Ya. Bueno, vamos a hablar de tu próximo libro, que ya hablaremos ampliamente. Sí, es una serie Parerga, aunque, en fin, Parerga lo estableció, Parerga y polipropilema. No tiene. Parerga es un vocablo griego que significa historias cortas y poco importantes, ¿no? Ya. Bueno, pues ahí yo como siempre he sido un admirador de Borges, de Jorge Luis, y me impresionó, uno de los libros que a mí la literatura sudamericana me impresionó siempre desde el principio y me animó a leer, y si soy un gran lector es gracias a ella, pero Borges escribió un libro pequeñito que se llamaba Historia Universal de la Infamia. No sé si te lo recuerdas, pero se lo recomiendo, lo lean a todo el mundo. Es un libro excelente y hay 11 historias que son maravillosas. Una historia cortita que es muy fácil de digerir, muy fácil de escribir y eso, pero Borges es magistral, yo he hecho lo que he podido. Este libro se presentará en septiembre. Se presentará en octubre. Pero en octubre. Pero bueno, ya tenemos aquí Sí, el ejemplar está el ejemplar. El número, la 1, porque hay 5 partes. De momento tengo impresa 1, la primera que se presentó en la Real Sociedad Económica hace ya 1 año y medio, 2 años. Esa es la segunda parte. Y hay 5 partes. Entonces son historias cortas, vividas, otras son inventadas, del todo no. Algunas reales, por ejemplo la historia de Tosca, yo interviene, siempre le pongo algún detalle, que la historia de Aníbal, pues siempre le pongo el detalle de Aníbal y Escipión, o sea, quiero decir, me gusta destacarla y por alguna cosa concreta, ¿no? Y después, pues ya digo, algunas historias propias y otras históricas que me han interesado mucho. Bueno, el libro se va a presentar en octubre, sí. Cuando se presente ya hablaremos ampliamente de él, pero bueno, ya lo tenemos aquí en nuestras manos. Sí. Es un regalo para ustedes. Fantástico. Si te gusta, te lo dedico. No, claro que quiero que me lo dedique. Y bueno, y antes de entrar en materia, vamos a hablar un poquito de una gran Tailandia. No, te decía porque en ese libro hay una historia muy interesante sobre Tailandia, de Koh Sapan, que es el primer embajador que manda el rey Narai, King Narai, uno de los lamas lo manda a la corte de Luis XIV, por mediación de los jesuitas. El padre de la Chess, que era el confesor de Luis XIV, del rey Sol, el rey más importante de la tierra en aquel momento, una cosa, lo de Versalles era algo extraordinario, pues padre, que era el confesor, el hombre más poderoso del mundo, porque era el confesor del rey más poderoso. Y entonces el padre de la Chessa en Francia sigue, tiene plazas y estatuas por tal de Père de la Chaise. Entonces eran jesuitas, todo esto eran jesuitas. Yo he estudiado jesuita 13 años, como tú sabes, y entonces la historia jesuítica me interesa. Voy desde Macao hasta Vietnam y desde el China buscando la historia de los jesuitas, que la quiero tener preparada pronto también. Y entonces, pues, Koh Sapan es invitado por un grupo de jesuitas que quieren, como decía Ignacio, coger atajos y dar fruto. Coger atajos en la conversión y dar frutos en la conversión, no siendo como los misioneros que tardaban muchísimo en convertir a nadie, ¿no? Entonces se establecieron, hay una zona en Bangkok, que ya la verás cuando vayas, que hay una zona cristiana. La zona donde yo te he recomendado un poco que vaya es una zona cristiana. Está la iglesia de San Joseph Catedral, están las misiones de París, es una zona totalmente cristiana, sobre todo por Portugal, no por España. España ahí no pintó nunca nada, pero Portugal sí, incluso les ayudó. Cuando tú hablas de Ayutthaya, que era la primera capital que tenía, les ayudó, los portugueses les ayudó a defender y murieron 100 y pico portugueses, y ellos eso lo recordarán toda la vida. Esos son así, odian para toda la vida y quieren para toda la vida. Y entonces pues los portugueses están muy, muy bien considerados. Tienen una embajada a orilla del río, maravillosa ahí, que los demás no tienen una embajadilla por ahí todo, pero ya te digo, están muy bien considerados. Entonces, Koh Sapan es enviado a Versalles en 3 buques que fletan los jesuitas,
llevan elefantes, llevan de todo, y desembarcan en Le Havre y después hacen un recorrido hasta Versalles por toda Francia, que es un espectáculo y que lo reconocen todos los libros de historia del mundo, ¿no? Y entonces pues es una historia muy interesante de ver, y el desenlace después, que no es tan bueno, el desenlace final, porque a los tailandeses que le llevaran un barco con cañones ahí no les sentó nada bien, que no existía Bangkok todavía, era un puerto donde estaba lleno de culebras, de cocodrilos y de mosquitos, y allí los dejaron a los franceses. El general de Fargue medía 2,5 metros de alto, por lo menos, era un tiparrón, pero no podía estar por encima del rey. En Tailandia todavía hoy... Son bajitos. No, tienen que agacharse para que el rey siempre esté por encima de ellos. Todavía hoy, cuando van a ver al rey los mandatarios, una vez que se arrastran por el suelo, en aquel momento le pusieron, para que Desfarge no se agachara, le pusieron al rey un entarimado con una escalera por detrás, entonces el rey aparecía en una ventana. En fin, cosas de esas anécdotas que las cuento hoy en el libro. Y gustará. Bueno, y me gustaría conocer un poquito cómo nace la gran capital de Tailandia. Bueno, la gran capital de Tailandia, ya te digo, era un muelle allí perdido, lleno de cocodrilos. Ya te explicaré cómo cazaba cocodrilos con una tabla y un pato. Pero fue cuando quemaron Ayutthaya los birmanos, cuando ya que era la capital. La capital de Tailandia. Entonces ellos ya se fueron más para abajo, huyendo un poco más de los birmanos para ya verlos llegar más antes, que estaban demasiado cerca de la frontera en Ayutthaya, y entonces fue surgiendo poco a poco, pero la verdad que el transporte marítimo se hizo grande con la Sociedad de Indias Occidentales, con la ayuda portuguesa sobre todo, con la ayuda holandesa después, y entonces la verdad es que a los franceses no, pues a nosotros nos llaman franceses a todos Faranset, nos dicen los Falan, como que si fuéramos franceses, porque ellos a los franceses les tenían mucho reparo por aquello que hicieron que te digo. Ellos eligieron además a un primer ministro que se llamaba Folcón, que era griego, que hizo un montón de desmanes, al final le cortaron el cuello, en fin, toda esa historia está allí, ya la podrán leer los lectores si quieren, algunos, está en Amazon, los libros están en Amazon. Entonces, pues, Bangkok va creciendo poco a poco a la orilla del Chao Phraya, pero también muy cerca del mar, ya está prácticamente en la desembocadura del Chao Phraya en el sur, y entonces ya va creciendo, y hoy en día atrae a todo. Después Rayón, la zona de Rayón se convirtió en una zona industrial impresionante. Es una zona industrial que tienes que verla porque es inmensa. Están ahí los fabricantes de repuestos de coches de todo el mundo. En todas las fábricas de coches importantes del mundo tienen su delegación allí. En Rayón se llama también por la fibra esa de textil que se inventó, que los americanos han puesto ahí fábricas enormes. Quiero decir, todo eso se fue llenando y la gente venía a trabajar de los campos, la gente que era muy humilde y pasaba bastantes necesidades en los campos, aunque hambre nunca han pasado porque es un pueblo rico, tienen mucho marisco y mucha verdura y mucho de todo, pero sí había bastante miseria en su momento, aunque siempre han comido decentemente, ¿no? Y entonces pues fue yendo a la zona industrial, viviendo cada vez más gente, y al final se ha convertido en una urbe tremenda, una de las mayores del mundo. Que bueno, que las cifras que yo dan son de 12 o 13 millones de habitantes, pero yo te garantizo que hay 16 millones de habitantes. Que de 16 no baja. De 16 no baja. Sí. Bueno, hay que decir que tú conoces el país y la ciudad como Santa Cruz. Lo conozco porque tuve la oportunidad de conocerlo porque mi segunda esposa era embajadora, era secretaria del embajador Revenga en Tailandia. Ella pues vivió allí en Tailandia y entonces me animó a ir. ¿Tú tuviste hasta casa allí en Tailandia? Sí, ¿no? Sí, estuve en su día. Y bueno, está muy bien. Quiero decir, me encanta Tailandia. Quiero decir, Tailandia es un sitio muy agradable. Que donde vas un par de veces al año, además. Todavía tengo que ir a veces por asuntos que tengo allí, pendientes de aquella época. Y bueno, sí, todavía tenemos que ir de vez en cuando para... Bueno, vamos con las novedades. Venga, vamos. Bueno, novedades ninguna. Cada día hay 60 novedades, no sé por dónde empezar, ¿no? Lo que yo te quería decir es que, vamos, esto del socialismo se ha convertido ya en una secta, como la de Johnstown, aquel que acabó
acabaron suicidándose 1000 allí, porque están todos inmolándose. Que yo no puedo entender, la Marisú, yo no puedo entender que ella se inmole, pero llegar a tanto tiempo, tanta gente. La amnistía no va a llegar para 150 personas que están imputadas allá. Esto es un desastre. Yo no sé cómo son capaces todavía de seguir manteniendo ese tinglado cuando ese tinglado ya está por los suelos. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Yo hablo de las 12, de las 22 balas, la película de Jean Reno, ¿entiendes? Donde el jefe de la mafia que lo sustituye a él le obliga a todos los mafiosos a disparar para que todos hayan sido responsables, que uno de ellos dispara para otro lado y al final, pues el Consejo de Ministros donde se aprobó lo de Plus Ultra, ¿entiendes? Allí estaban todos ellos, desde Garzón estaban ahí, estaban el ministro, toda esa gente que fueron los que firmaron y nadie dice nada en contra, no hay nadie que se oponga a nada. La verdad que es que me da una sensación de secta, pero de secta de las malas, esa que se suicida al final todos con el jefe de la secta, ¿no? Yo la verdad no lo puedo entender. Lo que sí sé es que eso es la punta del iceberg. Estamos hablando de 500.000 euros. Allí hay, que yo sepa hasta ahora, yendo sumando, alrededor de 15 o 20.000 millones de euros robados de una manera o de otra. ¿Entiendes? No sabemos quién, no sabemos cómo, pero todo ese dinero que se ha distribuido, todo ese dinero que se ha sacado. Ayer mismo me hacían una entrevista a la carrera en la calle Herradores de la Laguna, ¿no? Que después seguro que esa entrevista no va a salir porque no les dije lo que ellos querían seguramente, ¿no? Y les dije que el problema que tenemos nosotros no es solo el infierno fiscal que nos hacen vivir a los españoles, el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo en comparación, sino dónde lo destinan. El problema es dónde se va todos esos millones que nos recaudan. Eso es un problema tremendo. Tenemos que averiguar dónde se va todo ese dinero que dicen para aquí y para allá. Es un dinero que desaparece, que el Tribunal de Cuentas no sabe dónde está. Y entonces, claro, llega un momento en que si nosotros soportamos esa fiscalidad y encima se destina más el dinero, somos cada vez más pobres. Entonces se preguntan que por qué es más pobre la sociedad española y la canaria sobre todo, por qué no son los jóvenes capaces de comprar nada, no sé, pero es que no podemos con esa fiscalidad y con ese afán de no renunciar a un montón de cosas superfluas que tenemos en la vida, ¿entiendes? No vamos a hacer nada. La vivienda, la fiscalidad de la vivienda tienen que abolirla. La gasolina, ¿por qué sigue la gasolina teniendo un impuesto como tiene? O sea, es una manera, el AIEM en Canarias. ¿Por qué tiene que seguir el AIEM en Canarias cuando nos detraen 1.800 millones al año a los canarios? ¿Entiendes? Es que es espantoso. ¿Por qué no podemos los canarios devolver un producto que viene mal? ¿Por qué tenemos que pagar todo lo que viene por la aduana canaria al 7% de IJIC y el 5% de Allende y CACE? Si resulta que después no podemos devolverlo si viene mal, si nos envían una cosa mal dentro de un paquete, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Eso es un disparate, o sea, nadie está pensando en eso. Yo quiero la vuelta a los puertos francos urgente. Sí, pero Lorenzo, todo eso que hablamos aquí habitualmente, sí, después la sociedad no está en esa sintonía. O sea, es precio aceptante, como digo yo. No está, sí, no está, acepta. La sociedad, o sea, la diferenciación entre la élite política y la sociedad civil, está separada, hay una desconexión total. Totalmente. O sea, de hecho los políticos están encantados de conocerse porque no tienen contestación de ningún tipo. No somos capaces. No hay contestación. Pero es que porque tiene un exceso de poder, Miguel Ángel. Pero es le hemos dado un exceso de poder Lorenzo, al político. La sociedad civil está en otra historia. Pero es que no podemos quitarles el poder. Y el problema es que si la sociedad civil no dice nada, los políticos son intocables. El político nunca va a quitarse ese poder, ni la derecha ni la izquierda. Bueno, ya lo hemos visto. Pero ya siempre he dicho yo que ¿cómo le quitamos ese poder? En política siempre están los últimos de la clase, no están los primeros. Y entonces todo el mundo me dice, no, es que los primeros no quieren entrar. No, eso es mentira. No. Eso es mentira. No es mentira. Los primeros no los dejan entrar. Escucha. Eso tiene parte de razón, pero gran parte, yo te lo digo por eso, es que se ponen a investigarte tu vida y te amargan la vida. Ya.
a ti como te quieras meter tú en política o yo en política, ¿entiendes? Vamos, yo huyo porque es que no, lo primero que hacen es averiguarte hasta la talla de ropa interior que llevas. Esto es una caza de brujas. Si es que tenemos que hacer una autocensura porque... Pero entonces hay una élite intocable, claro, que son la élite política. Pero tenemos que buscar un partido político que nos ayude a que él mismo se haga ¿cuál es? El sepulcro. Lorenzo, ¿cuál es? No, de momento no lo hay. No lo hay. Pero pues entonces ya tenemos un problema. No, pero tenemos que buscarlo, tenemos que crear. Yo solo decía esto a Vox, al representante de Vox en Canarias, decía... Pero ¿tú has visto los de Vox qué desastres son aquí? Si ustedes no nos ayudan, tendremos que buscarnos otra ayuda. ¿Tú conoces a los de Vox de aquí? Bueno, y bueno, tú te y pones los padezco. Tú te pones un día te cuento la historia. Te empiezas a escarbar ahí y tú dices, madre mía, si esto todavía... No, tenemos a Paula Hover, la pobrecita, bueno, que... siempre hay excepciones, pero en general son malos. Malos, muy pero malos. Los de Vox. Sí, pero... Malos a rabiar. Pero aparte... Pero es que después te vas a buscar otro... Que no hay nadie. Aparte de Vox no hay nadie. Quiero decir, alguien que haga un poco algo, que proteste algo por nosotros. Bueno, al vice a lo mejor, o alguno de estos. Y entonces, Lorenzo... Claro, pero es que el problema es que ellos mismos no se van a hacer el seppuku. No van a hacerse la araquiri. Pues entonces no el año que viene en las elecciones saldrá algo todo parecido. Muy parecido, claro. Muy parecido, porque ¿qué vamos a hacer? Es que no quieren. Y la gente va y se queja en los bares y en las esquinas. Pero es que no quieren ellos. Y van a manifestarse para Gaza y Palestina, pero no van a manifestarse para la subida de la gasolina. Imagínate. Bueno, tenemos que elegir a alguien que sea capaz de renunciar a sus poderes y renunciar a sus privilegios y renunciar a todo. Le hemos dado un excesivo poder político. Cuando yo vuelvo y te repito, aunque sea un repetidor en lo de la radio, la corrupción es institucional y toda la política está corrompida. Es genética. Entonces, claro, mientras no le quitemos el poder al político, el poder se lo tienen que devolver al pueblo. Tienen que devolver que nosotros podamos decidir cosas. Ellos lo deciden todo allá arriba. ¿A quién le dan el dinero? ¿A quién te sacan el dinero? Ahora mismo lo del tabaco. A mí me parece muy bien, pero el señor que bebe mucho provoca accidentes de tráfico y provoca muertos, y el señor que usa cannabis y no sé qué, vamos a ver, entonces ¿qué vamos a prohibir? Todo, que bebamos agua, ¿entiendes? O sea, no puede ser, esas prohibiciones así. Yo no soy partidario de esa prohibición, yo entiendo, a mí me molesta mucho que se fume al lado mío, me molesta mucho, pero que restarle la libertad a todo ciudadano, ya llegar a un límite de que no puede fumar en una terraza al aire libre, pues oye, el tubo de escape contamina más que un cigarro, es que vamos a hacer. O sea, es que somos injustos, pero ellos lo arreglan con esa medidita, se queda todo el mundo tranquilo, los progres todos, ay, y listo. No, es que el político no quiere dejar el poder. Ahí me decía Cayetana a la cara, yo tengo que hacer con una mano en la espalda. ¿Cómo con una mano en la espalda? Que hay que traer una motosierra, como dice mi ley. Quiero decir, es que hay que cortarle el poder a los políticos. Mientras no le cortemos el poder... ¿Pero quién se lo corta? ¿Sí? Es que ellos mismos tienen que inmolarse. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ellos tienen que inmolarse. Ellos no se van a inmolar. Ellos son profesionales. La política es una profesión importante. Esperemos que los jueces lo hagan como en la antigüedad, que lo hacían los jueces, como están haciendo un poco ahora. Son muy valientes esos jueces. Se están enfrentando, perdona, pero ahora ya interviniendo, y ahora enlazo con Delcy, ya el narcotráfico venezolano está poniendo en su mira a gente, ¿no? Yo temo por gente como Aldama, esta cosa que están metiéndolos en problemas. ¿Entiendes? Aquí, nos quedan 2 minutos, Delcy. Delcy, vamos a ver. Yo entiendo a Trump. Trump está blanqueando a Rubio para que pueda ser el siguiente presidente del gobierno. Se ha puesto en segundo plano, se ha puesto a él, a que le caiga todo a él y salvar a Rubio. ¿Ha visto que Rubio ha desaparecido? Ha desaparecido en los últimos 3 meses. Ya se huele a que a las próximas elecciones se va a presentar candidato a presidente y no quiere que se mezcle con... Pero eso lo dije yo hace un año aquí, que el candidato era Rubio. El candidato sí, pero protegerlo, ya fíjate que él se ha retirado. Pero lo más importante ahora en la política sudamericana, porque la política de Irán ya lo hemos comentado mucho, no van a dejarse ellos liberar, y ahora los hutíes también los acaban de volver a... Todo el dinero que coge Irán se lo manda por los terroristas, todo. Pero lo que te estoy diciendo yo, lo de Nicaragua me preocupa más, porque en Nicaragua se ha atrevido él a decir en público que no hay elecciones, de que no va a haber nunca más elecciones de ese país. Con 2 y un palito, como se dice. Es un caradura de mucho cuidado. Bueno, pederasta, un asesino, un criminal y un caradura. Es un caradura de Yo conozco incluso a gente que está allí,
trabajando y de misioneros y tal, que bueno, tienen que estar con un cuidado porque es un tipo imprevisible además. Ya. Pero bueno, yo... Te ha dicho que ya se acabaron las Pues elecciones. yo quiero que Trump se ocupe de Cuba y de Nicaragua cuanto antes y nos deje ese último favor antes de Ya. marcharse. Bueno, Delcy que... No, bueno, te decía lo de él, sí, que yo creo que es una buena opción lo que están haciendo y después del terremoto más todavía. Se anuncian elecciones para Claro, para claro, agosto. Claro, Me parece- pero el problema está en que ha pasado eso. Pero allí puede haber una guerra civil porque tienen mucho poder los militares todavía. Lo que quiere evitar es la imagen del tontón Macut en Haití. ¿Te acuerdas que cogieron a los policías y le ponían las ruedas al cuello y le pegaban fuego? Eso puede ser un desastre en Venezuela. Se pueden estar matando allí 2 años. Entonces, lo han hecho muy bien, lo han querido evitar. Ahora ha venido el terremoto y ha retrasado todo. Y por eso yo creo que ahora darle un poquito de poder a Delcy, porque Delcy está encantada. Ahora ella es una señora, ella es una dama, como dice y si nos cantara algo sobre Zapatero sería lo ideal. Lorenzo Soriano, querido amigo, hasta la semana que viene. Sí, ¿Estás sí. aquí en Tenerife? Sí, sí, Y enhorabuena porque has sido abuelo. Sí, antes de ayer fui abuelo por tercera vez. Bueno, sí. enhorabuena. Hoy voy a conocer a mi nieto ahora dentro. Hoy te vas a Las Palmas, Te ¿no? vas a Gran Canaria. A Gran Canaria. A la gente de Gran Canaria no le gusta eso de Las Palmas. A Gran Canaria y después a Las Palmas. Voy a Las Palmas. Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.